Muy buenas tardes, amada iglesia. Les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren ahora sí bien bendecidos, gozando de una salud completa, una salud integral en cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarme, gracias por estar aquí presente y recibir la enseñanza. Seguramente usted ha venido con el deseo de nutrirse, alimentarse para poder agradar a su Creador o a nuestro Creador. Pues continuamos con el tema que estoy aportando, que estoy enseñando acerca del pecado, esta serie de temas acerca del pecado. Entonces, en la semana pasada, el jueves pasado, les hablé acerca o inicié este tema del poder destructor del pecado, la primera parte, y vimos en aquella ocasión de qué manera el pecado ha destruido el buen nombre y el carácter del ser humano. También destruye el cuerpo, y también ha destruido talentos y las oraciones para que no sean escuchados. Todo esto es lo que ha hecho el pecado. Entonces, el día de hoy quiero continuar con este mismo pensamiento sobre el poder destructor del pecado, la segunda parte. Igualmente basado la enseñanza de lo que dice Romanos 6:23, que lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la base bíblica de este tema entonces. Mis queridos hermanos, la causa del pecado es la muerte y juicio, y se ha extendido a todos los seres humanos, a todos los hombres. Esta es una realidad, no la podemos ocultar, no la podemos minimizar, porque realmente es así. Bueno, ¿qué es el pecado de acuerdo a la Biblia? El pecado es errar en el blanco perfecto de la voluntad de Dios, obrar fuera de sus propósitos, obrar fuera de su voluntad y fuera de lo que nos dice su palabra. Eso es lo que significa la palabra pecado. Entonces es errar al blanco, estar fuera de la voluntad de Dios. Encontré unos dichos notables de dos personajes. El primero de un cirujano de cardiovascular, Russell Marion Neslon, dijo: recuerda, el pecado, aunque sea legalizado por el hombre, sigue siendo pecado a los ojos de Dios. Esta es una realidad, lo que dijo ese señor Nelson. Es cierto, aunque el hombre legalice el aborto, legalice cualquier, ahora sí, pecado ahora sí que así se ha considerado, aunque la ley de aquí de la tierra ya no lo condene, pero Dios lo sigue condenando. Ante los ojos de Dios sigue siendo pecado. El abogado Delin Harris Oaks dijo también así: las leyes del hombre no pueden hacer moral lo que Dios ha declarado inmoral. Definitivo. El hombre no puede jamás, ahora sí,
puede ser moral lo que Dios ha declarado que es ¿qué? Inmoral. Si Dios estableció el matrimonio de hombre y mujer, así Dios lo estableció. Ese es lo moral, esa es una vida moral. Pero si aquí el hombre ha declarado que hoy ya pueden vivir como matrimonio dos mujeres o dos hombres, ante Dios está declarado que eso es un pecado inmoral. Aunque la ley diga que no, la ley de la tierra, pero la ley de Dios lo reprueba, definitivo, y estoy muy de acuerdo con este abogado, Harris, estoy muy de acuerdo, y esta es una grande realidad. Muy bien, el pecado es la más peor causa que se atraviesa en nuestras vidas. Hay a veces que el enemigo se apodera de nosotros y se mete a lo más delicado de nuestras vidas. Pero no nos preocupemos, no te preocupes. Ahora vino lo mejor. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos y quitar ese gigante que nos está rodeando o nos está queriendo destruir. Entonces, eso es lo que hoy tenemos, esa esperanza. Bueno, como dije, vamos a ver, el pecado tiene poder para destruir. ¿Qué va a destruir? La conciencia. La conciencia del ser humano. Es muy necesario que leamos lo que dice 1 Corintios 4 del 1 al 2. Vamos a leer ese versículo. 1 Corintios 4 del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios acerca de esto. Es muy interesante. Estamos hablando acerca de la conciencia. Es decir, que el hombre, si practica el pecado, lo que va a hacer que va a destruir su conciencia. Dice así la palabra del Señor entonces. Así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos a quien Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Y versículo 3 también me llama mucho la atención lo que dijo Pablo. Me tiene sin cuidado que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo con estos versículos? Que él procuraba tener una conciencia tranquila, una conciencia ahora sí en paz, es decir, no tenía la conciencia destruida por el pecado. Por eso dice que la gente nos debe de tener en grande respeto, que seamos personas de confianza y que demostremos que realmente tenemos una conciencia tranquila, no destrozada, no destruida. Y si sigue pecando, se puede perder la sensibilidad de espiritual. Entonces, es muy necesario pensar en este punto tan importante que es, ¿verdad?, de tener una conciencia tranquila y no destrozada. Y eso es lo que vemos aquí entonces. Lo que vemos aquí, ¿verdad?, que si se sigue pecando, se puede perder la sensibilidad espiritual. Eso es lo que pasa. Por la práctica del pecado, pierde la sensibilidad espiritual y por lo tanto cae en apostasía. Entonces, cuando una persona ya cayó en apostasía, entonces quiere decir que su conciencia está destruida por el pecado. ¿Por qué? Porque si continuamente la persona estuvo practicando ese pecado, lo practicó,
es ahí donde ya no siente nada, ya totalmente se siente insensible, no le da vergüenza, ¿sí? Cuando una persona sufre quemaduras graves en su cuerpo, esa persona pierde sensibilidad en la parte que fue dañada. Eso es lo que pasa. Hagan de cuenta entonces, así como esa quemadura, así es como también sucede la persona quien practica el pecado, como ahora sí se está quemando. Un corazón de piedra no siente nada. Por lo tanto, tengamos cuidado, no sea que nuestro corazón se endurezca y pierda su sensibilidad. Por esa razón, tenés que tener cuidado, hermano, hermana, ¿sí? De no caer en pecado y estar cometiéndolo, y lo estás haciendo tal vez de manera oculta, que nadie te mira, nadie te ve, pero Dios te está mirando. Va a llegar el momento en que tú vas a ser insensible y vas a endurecer tu corazón, y después vas a decir que no te importa nada. Lamentablemente así personas es lo que dicen. Bueno, entonces, de igual manera, al pecar podemos llegar a cauterizar nuestra conciencia hasta el punto de ya no sentir remordimiento por lo que hacemos, ¿sí? Entonces ya el hombre ya no siente ¿qué? Remordimiento, ¿sí? El pecado endurece el corazón, y si se endurece el corazón, Dios puede abandonar a su suerte por haber entristecido a su espíritu, al Espíritu Santo. Por esa razón, David gritaba con desesperación: no quite de mí tu Santo Espíritu, porque se había alejado el Espíritu Santo de él. Y por eso David, cuando fue confrontado, se tiró al suelo, lloró y lloró y lloró con ese verdadero arrepentimiento, y le rogó a Dios que le devolviera sentir ese gozo de su salvación, que el Espíritu Santo volviera a su vida, ¿sí? Entonces ahí está. Ese es lo más tremendo. Un corazón de piedra no siente nada, por lo tanto, tengamos cuidado, ¿verdad? No sea que vuestro corazón se endurezca y pierda su sensibilidad. Por ejemplo, tenemos personajes en la Biblia como también en nuestro tiempo, pero menciono algún ejemplo que encuentro en la Biblia. El caso del ladrón que murió en la cruz. No quiso arrepentirse. Tanta fue su arrogancia que no buscó aprovechar el perdón que Cristo le estaba ofreciendo. No lo quiso aprovechar. Solamente uno fue el que lo aprovechó. Uno, casi al borde de la muerte, pidió perdón, se arrepintió, y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro endureció su corazón por completo. Estaba destruido por completo su conciencia, y por esa razón esa persona se perdió. Muy bien, eso es lo que puedo decirles acerca de eso, ¿verdad? Entonces, tanto fue su arrogancia que no quiso aprovechar el perdón que Cristo ofrece. Por esa razón hay que aprovechar nosotros. No hay que ser como este malhechor, como este ladrón que murió en la cruz. El pecado tiene poder para destruir. ¿Qué está destruyendo? Muchos hogares. Nuestros hogares. Puede destruir nuestro hogar. Puede destruir tu hogar. Si tú has formado un hogar, pero si estás practicando el pecado, la verdad, vas ahora sí a sufrir esta situación. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que la mujer insensata con sus manos la derriba. Ahí lo dice Proverbios 14:1. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios rápidamente. Vamos a ver qué nos dice Proverbios. Esto es interesante leerlo para la gloria del Señor. 14, ¿sí? Dice en la versión Palabras para Todos, dice así: la mujer sabia edifica su casa, la insensata la derriba con sus manos. Eso es lo que dice
la escritura en Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 1. Esto es lo que nos dice. Entonces, el pecado separa los hogares unidos. Lamentablemente. Ahora, es cierto que dice aquí la mujer, pero no tan solamente la mujer, el hombre también. El hombre insensato con sus manos derriba su casa, la destruye. Pero el hombre sabio edifica su casa. El hombre que se cuida no caer en pecado, su hogar logra esa permanencia, esa unidad, ¿sí? Dios quiere que todos los hogares sean unidos, amorosos, responsables y comprensibles. Pero cuando el pecado reina en el hogar o en los hogares, en vez de ser la voluntad de Dios, eso impide que un hogar sea lo que Dios quiere que sea. Lamentablemente. Entonces, cuando se le permite el pecado, cuando el hombre empieza a pecar, empieza de adúltero, fornicario, empieza a engañar, entonces ahí está, ahora sí, sin querer, está destruyendo su hogar. Ahí está el pecado logrando su propósito de destruir su hogar. Tenemos ejemplos bíblicos de hogares que fueron destruidos por el pecado. Por ejemplo, ¿quién? Tenemos el hogar de Lot. Fue destruido por el pecado. Solamente Lot y sus 2 hijas se salvaron, pero su mujer perdió su existencia. Fue destruido su hogar. El pecado de David también destruyó su hogar. ¿Sí? El hogar de David fue destruido por el pecado. Definitivo. Ahí en el capítulo 13 y 15 de 2 de Samuel, ahí encontramos el hogar de David destruido por el pecado, por lo que él ahora sí cometió. Otro ejemplo más, el de Oseas. El hogar de Oseas fue también destruido por el pecado. En el capítulo 2 y 3 de Oseas, ahí encontramos esa triste realidad de que cómo ese hogar fue destruido por el pecado. ¿Qué podemos decir acerca del hogar del hijo pródigo? ¿Se imagina cuando este hijo pródigo, cuando este hijo ingrato se fue de su casa? ¿Qué dejó en su hogar? Tristeza, decepción a causa del pecado. Conocemos la historia de ahí de Lucas 15, del 11 al 32. Encontramos esa historia ahí. Entonces, ¿se imaginan cómo se sintió un padre, el padre de este chavo que se fue? Nos dice la Biblia que todos los días el padre se sentaba afuera de su casa y siempre con la esperanza de que su hijo iba a regresar. Pero ¿con qué actitud lo hacía este padre? Con dolor, con mucha tristeza. Y esa es la consecuencia del pecado. El pecado tiene poder para destruir. Ya dijimos, ya he mencionado, que ha destruido la conciencia, ha destruido hogares, como ya lo mencioné. Ahora, ¿qué ha destruido o qué puede destruir también? La congregación local. Lo que encontramos aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, vamos a leer en la misma versión de Palabras para Todos, ¿sí? Que ahí tenemos estas verdades. A ver, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. 12, 14 de Hebreos. Hebreos dice así. Aquí está. Dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Ahí está una declaración muy clara y contundente.
Tenemos otro versículo más que también quiero compartir, lo que es Filipenses 4, 1 y 2. Filipenses 4, 1 y 2, que dice así. Dice así: por eso sigan así, manteniéndose firmes en el Señor. Mis estimados hermanos, los quiero mucho y espero verlos pronto. Ustedes son mi alegría y mi orgullo. Suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Aquí el apóstol Pablo se pone contento por la vida de la iglesia de Filipos, pero había ciertos problemas entre estas dos hermanitas, y donde les habla, donde les dice hacer, ahora sí, de Evodia y de Sintique, que se pusieran de acuerdo, que no hubiera disensión entre ellas. Por esa razón, la importancia de nuestra congregación local. No sé cuántos de ustedes le toman mucha importancia la congregación, pero es muy importante. Por lo menos quiero mencionar dos razones del por qué es muy importante la congregación, para que así podamos entender y no caer en pecado, no practicar el pecado, y si se practica el pecado se puede destruir la congregación. Entonces veamos esto entonces. ¿Por qué es importante la congregación local? Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros las podemos encontrar en la congregación local. Por esa razón nos reunimos. Debe ser una reunión, una congregación que esté disfrutando las bendiciones de Dios y no problemas y no discusiones. Otra razón, la fuerza de la comunión, el bálsamo del consuelo, el privilegio de adorar y el gozo de servir a Dios y a otros son una realidad que podamos experimentar en nuestra congregación local si cada uno de nosotros hace su parte para promover. ¿Qué vamos a promover? La paz y la unidad. Como dijo Hebreos, que leí el versículo de Hebreos, el capítulo 12, lo que dice ahí, que tenemos que promover la paz, ¿sí? Dice, otra vez lo voy a, ahora sí, sacar unos detalles acerca de este versículo. Dice, traten de vivir en paz aquí dice, con todo el mundo. Claro que sí. Entonces, si nosotros vivimos en paz con nuestros hermanos en nuestra congregación, entonces vamos a disfrutar de la comunión con Dios. A igual, pues porque tenemos que ser libres de todo pecado, ¿sí? Y estemos siempre dedicados a agradar a nuestro Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Bueno, entonces esas son las razones del por qué es importante la congregación. Una es, como dije, ahí podemos ser bendecidos, recibir la bendición de Dios. Otros, pues, de tener, ahora sí, comunión, compañerismo, consuelo, tener el privilegio y ahora sí de adorar a Dios y tener el gozo de vivir o de servir a Dios. ¿Sí? Por esa razón es muy importante la congregación. Por esa razón tenemos que llevar una vida que agradable delante del Señor. Sin embargo, en la Biblia también nos habla algunas congregaciones que estaban siendo destruidos por el pecado. El apóstol Pablo menciona mucho esto en su primera carta a los Corintios, que estaba siendo destruido por el pecado. Y por lo menos tengo un versículo y que como Pablo le habla a la iglesia de Corinto, porque estaba sucediendo eso. Empezaba a haber divisiones, empezaba a haber esas discrepancias, esas enemistades entre la congregación. Por ejemplo, 1 Corintios 1:10, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 1:10, que es muy interesante también verlo, y que dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 1:10 dice así, escuchen nada más.
Escúchenlo, léanlo en la pantalla que ahí va a ser proyectada, sí, proyectado este versículo. Hermanos, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. ¿Qué es lo que estaba pasando ya entonces en la iglesia de Corinto? Se estaba destruyendo por el pecado. Por eso cuando el pecado entra a la iglesia, entra a la congregación, se parte, se divide. Qué triste. Por eso, cuidado, amada iglesia. Sí, piensa en esta gran verdad que tenemos aquí. Entonces, por eso dice ahí Pablo, y así, hermanos, y en toda la carta me está mencionando Pablo de que la iglesia estaba siendo atacada por el pecado, se quería destruir esa iglesia, y por esa razón el apóstol Pablo empezó a hablarles, el Espíritu Santo lo inspiró y dio muchas enseñanzas y para contrarrestar el pecado. Entonces, aguas con esto, entonces, que esto no suceda en nuestra congregación, que no vamos a luchar porque no entra el pecado, porque si entra el pecado, se destruye la congregación. Las iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2 y 3, tenemos por lo menos 4 iglesias donde nos habla de que estas iglesias estaban siendo destruidas por el pecado. ¿Cuáles son esas iglesias? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea. Y hermanos, ahí el Señor les habla, les dice que estaban permitiendo el adulterio, estaban permitiendo las divisiones, estaban permitiendo la idolatría, las cosas inmorales, o que la iglesia había perdido su primer amor, o que la iglesia se estaba convirtiendo en tibia porque realmente no bendecía, o sea, no sanaba ni satisfacía la sed. Entonces, estas iglesias fueron atacadas para ser destruidas por el pecado. Dios nos guarde, nos guarde, ¿verdad?, a cada uno de nosotros como iglesia. Lamentablemente, en nuestro tiempo hay templos que están vacíos o que templos que se cerraron. ¿Por qué? Porque la congregación se destruyó. El pecado destruyó la congregación. Hay templos cerrados porque no hay congregación, porque el pastor cayó en pecado y eso vino a destruir toda la congregación y toda la gente se salió y muchos se van al mundo igual a regresar en donde estaban, o peor, otros pues buscaron algún otro lugar. El asunto que esas congregaciones han sido destruidas por el pecado. Muy bien. Además, ¿por qué ya no tenemos congregaciones como Esmirna y Filadelfia? Pues por causa del pecado. La iglesia de Esmirna es muy conocida, una iglesia sufrida, una iglesia que siempre honró al Señor, que estuvo guardándose en santidad. Filadelfia por igual, siendo una iglesia fiel. Tenemos que ser como Esmirna, tenemos que ser como Filadelfia. No permitamos que el pecado destruya nuestra congregación. Muy bien, para terminar este punto, ¿cuáles son algunos pecados que pueden destruir a una congregación? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, pues aquí tengo una pequeña lista de 6 cosas que pueden destruir la congregación. Puede haber más, usted lo puede agregar, usted puede pensar en esto y de evitarlo. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo, eso es lo que puede destruir una congregación.
Ahí tenemos una cita de la carta de tercera de Juan, capítulo 9, versículo 9 y 10. Tercera de Juan. Otro pecado que puede destruir la congregación es que, ¿qué? El mundanismo, lo mundano, cuando la gente, ¿qué? Empieza a vivir conforme al mundo. Y así es como dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, Santiago 4:4, también nos habla acerca de eso. Dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, hermana, esos son los pecados que destruyen la congregación. ¿Qué otro pecado? La indiferencia. Ese es otro pecado. De que hay gente que empieza a congregarse o se desvía y empieza a ser muy, ¿qué? Indiferente. Y eso ha causado a que la congregación sea destruida. Otro pecado, el materialismo. Ahora sí, hay iglesias que ahora sí solamente están enfocados en que todo se vea bonito, el templo muy embellecido y bueno, cuánta cosa que... Ahora el asunto de que la gente empieza a poner su mirada en lo material. Y aguas con eso, porque es lo que Dios reclama. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis 3, 14 al 22, habla acerca de eso. Porque dice ahí, soy rico y no tengo necesidad de nada. Así decía la iglesia. Lucas 8, 14 también nos habla acerca de eso. Bueno, ¿qué otro pecado más que puede destruir la congregación? La falta de amor y devoción hacia Cristo y su causa. Entonces, cuando dentro de la congregación hay gente que no tiene amor, eso destruye la congregación. Cuando no hay devoción por Cristo, eso destruye la congregación. Esa es la causa. Y por último, como ya lo dije hace rato, hace un momento, ¿qué es lo que destruye la congregación? La división. La división. Es el versículo que ya leímos, 1 Corintios 1:10. Son algunos pecados específicos que pueden destruir nuestra congregación. Aguas, cuidado, cuidémonos de ese pecado. Podemos mencionar también el adulterio, la fornicación, y lo más triste es que a veces que si se da el pecado de adulterio dentro de la misma iglesia, dos personas que son miembros de la iglesia y caen en ese pecado, lamentablemente deja ahora sí, destrucción, división, problemas muy lamentables. Entonces, así es como hoy les comparto la continuación de este tema, el poder del pecado que tiene para destruir. Y pues ahora sí, hoy le di la continuidad, les aporté otras tres cosas donde puede el pecado destruir, ¿verdad? Lograr su propósito. Terminemos haciendo el repaso entonces de nuestro tema de hoy, el poder destructor del pecado, la parte 2. ¿Qué ha destruido el pecado? Hoy hemos visto la conciencia del hombre, los hogares y las congregaciones. Son los que han venido a destruir. La causa del pecado es la muerte y juicio, y se ha extendido a toda la raza humana, a todos los hombres. Qué lamentable. Amados y hermanas, hermanos, voy a terminar con un pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les suplico, hoy les pido, siempre escuchemos los consejos de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó plasmado en la palabra, que lo tengamos muy presente para que no seamos destruidos por el pecado. El pecado, acuérdate, tiene poder para destruir. Puede destruir tu conciencia, puede destruir tu hogar,
puede destruir la congregación donde tú te congregas. Aguas. ¿Cuál es el consejo? Mateo 26, 41 dice, quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Pero la carne es débil, dice la versión 60. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que velad, ¿verdad? Quédense despiertos, oren. ¿Qué tenemos que hacer? Estar, ahora sí, despiertos, orando para no permitir el pecado que entra en nuestra vida, lo estemos practicando y entonces estemos sufriendo tremendas consecuencias como es una conciencia destruida por el pecado. Entonces, hoy te comparto esto. No juegues con el pecado, no juegues con la lumbre porque te puedes quemar y te vas a hacer una persona insensible espiritualmente. Renuncia a ese pecado que estás practicando allá en lo oculto, porque si no renuncias y sigues pecando, seguramente tu conciencia será destruida. Tu hogar se va a hacer pedazos. Qué triste para mucha gente. Ha destruido su hogar. Mujeres han destruido su hogar. Hombres han destruido su hogar. Les vale dejar criaturas sufriendo todo por irse con otra persona. Qué tremendo, qué horrible. Por eso hoy Dios te habla, hoy Dios me habla, nos habla que nos cuidemos. Cuídate, cuídate y ponte a orar. Examínate si hay pecado. Dile al Señor que te examine, que te esté examinando y te muestre en qué estás fallando para que no seas destruido. Que Dios te bendiga, te envío un abrazo, te envío un saludo de parte también de mi esposa. Saludos para todos, los amamos y los queremos y busquen a Dios y vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga. Feliz noche.